Hola gente, esto es Locos por las MMA. Soy Josué. Hoy Areno está con nosotros por lo que él dice que son razones personales. Puede ser que sea porque falló tres predicciones de seis. Nunca lo sabremos. Hoy vamos a hablar de UFC Vega 115, Moicano contra Duncan. Un evento que a priori parecía una cartelera flojita, pero al final nos dejó cuatro finalizaciones de seis peleas en el main card y bueno, estuvo bastante bien. Hubo sumisiones rápidas, un KO al hígado, un debut de un invicto que se llevó la pelea de la noche y al final Moicano demostrando que a los 37 años todavía tiene cositas que demostrar. Así que nada, vamos pelea por pelea. Empezamos con la pelea que abrió el main card, José Delano contra Robert Ruchala, en peso pluma. Decisión unánime para Delano con tarjetas, ojo, 30-26, 29-28 y 29-28. Fue una de las dos peleas del main card que se fuera a decisión, pero la verdad es que tuvo cosas interesantes, porque 30-26 es una paliza. Delano es un brasileño que viene del Contender Series y este era su debut en UFC. Y la verdad es que bastante completo. Demostró un striking bastante bueno, limpio y buen movimiento de cabeza, además que no se precipitaba, fue, fue un clinic en plan, dijo, voy a desarmarlo poquito a poquito, poquito a poquito. Y el polaco lo hizo bien al principio, Ruchala, pero al final se vio quién era el peleador superior. Hubo, la verdad, un poco de polémica porque en el segundo asalto Ruchala hizo un error bastante grave, agarró la reja bastante fuerte y el árbitro tuvo que parar la pelea y le quitó un punto isofacto, que la verdad es que nos deja un poco raros porque a veces los árbitros toman estas decisiones que para mí está bien tomada, pero vemos como en otras peleas como la de Bahamondes que ya comentamos la semana pasada, pues pasa lo mismo y no pasa nada. Ni advertencia ni nada. Así que bueno, nos gustaría que unificaran un poquito estas decisiones. Ruyala es un ex campeón de KSW, así que no es cualquier cosa como debutante llegar y ganar así. Pero bueno, ya va 0-2 en la UFC después de perder su debut contra William Gómez. Así que nada, el Delano llega, le vence claramente y bueno, un prospecto interesante en peso pluma que veremos a dónde llega. En la segunda pelea del main card ya vimos el bono de la noche. Tommy McMillan contra Manolo Cecchini en peso pluma. KO de McMillan en el primer asalto. Desde el principio fueron a darse. Parecía una pelea de bar. Cero estrategia. Cecchini conectó algunos golpes, pero McMillan no paraba de darle. Intentaba rodillas todo el rato y al final lo fue arrinconando contra la reja y le metió una rodilla bastante dura que lo dejó en el suelo. Y de ahí ya todo fue castigo hasta que lo paró el árbitro. Además le conectó una, yo creo que fue una rodilla aquí en la parte superior del ojo que le dejó un chichón bastante grande desde el principio. Eh, para que os hagáis una idea, Macmillan conectó 76 golpes totales contra 21 de Sekini en prácticamente 2 minutos. Y esto es su debut en UFC también, segundo debut de la noche. Sigue invicto, ahora va 10-0 y debuta con pelea de la noche. Bueno, hay que ver hasta dónde llega. Es interesante y importante. Entrena con Son O'Malley, es como su protegido en el gimnasio de Team Welch. De hecho, Son estaba en su esquina anoche y esto le da mucho hype porque al final es una de las cosas que busca la compañía. Si ya el pibe tiene un poquito de flow, da buenas peleas, no buenas peleas, vamos a decir peleas divertidas de ver, caos, estás invicto y tienes la vitola de Sonomali detrás. Puede que veamos uno de estos ascensos imparables
Y puede ser que veamos uno de estos ascensos fáciles, porque a la compañía le interesa que esta gente que vende bastante se posicione bien. Así que vamos a verlo. Le seguiremos la pista. Como dijimos, como dije, fueron 2 minutos de pelea. Así que igual lo vemos pronto por ahí. En la tercera pelea del main card, en el peso gallo, vimos a Efin Ewing contra Rafael Esteban. Para mí, esta fue mi pelea favorita. KO de Ewing en el tercer asalto y fue un gancho aliado muy bonito. O sea, muy bonito. Esteban se partió por la mitad, se fue para el suelo, se retorció de dolor y el árbitro tuvo que parar la pelea. Ewing controló la pelea desde el primer asalto. Esteban intentaba llevarlo al suelo, pero nada, no había manera. De hecho, creo que hay un gráfico que intentaré dejar por aquí, que Ewing tenía cinco defensas de takedown de 5. Y como dijimos en la previa, la victoria de Esteban pasaba por llevárselo al suelo y no lo consiguió. De hecho, subió de peso Esteban, que subía de peso mosca a peso gallo, y puede ser que fuera uno de los factores por los que no lo consiguiera. De hecho, incluso falló el peso subiendo a peso gallo, y este chico ya ha fallado el peso 3 veces en 4 peleas en la UFC. No sé, se le complica. Pero bueno, cosas importantes aquí. Ewing parece que va en serio. Debutó en UFC 322 en corto aviso, ganándole a Malcolm Wellmaker, que era un tío que estaba muy hypeado. Y nada, ahora le gana a Esteban de manera dominante. Y para mí, de manera, te digo, muy bonita de ver. Me encantó verlo. Y, y es otro peleador al que le voy a seguir la pista de cerca y vamos a ver hasta dónde llega. En la cuarta pelea, en el peso semipesado, Yakiaev contra Ribeiro, ganó por sumisión Yakiaev por rear naked choke en el primer asalto, rapidito. Fue una pelea donde Yakiaev salió agresivo, pero no al striking. Se notaba que él iba a tirarlo. Y desde que lo llevó al suelo, fin, o sea, fue un takedown. Se las ingenió para hacerle un poquito de ground and pound, le cogió la espalda, tal, y fin. Pero ojito porque eh, tuvo, aunque parezca que no, porque fue un par de minutos, tuvo bastantes problemas. Se comió una patada en la cara que le podía haber hecho mucho daño y alguna mano que, ojo, con un peleador de más nivel que Brenson Ribeiro, puede llegar a tener problemas si no corrige esos errores, porque, uff, es que se la comió bien comida la patada. Pero bueno, ya luego en el suelo lo terminó bien. Es su séptima finalización en el primer asalto. Y va 9-0, sigue invicto el turco. 2 peleas en UFC, 2 victorias y las dos han sido sumisiones en el primer asalto. Así que nada, savia nueva en el peso semipesado y vamos a ver hasta dónde llega. Coestelar de la noche, peso baja femenino, Yandirova contra Ricci. Bueno, la pelea más aburrida de la noche sin duda. Eh, Era una de las cosas que yo pensaba, si ganaba Yandirova, que era la favorita y era lo que yo creía que iba a pasar, iba a ser con una pelea aburrida. Mucho control, sobre todo durante los 2 primeros asaltos. Consiguió tirar a Reggie y tener a Reggie sobre su espalda en el suelo mucha parte. También mucho clinch en la jaula. O sea, la verdad es que no voy a decir que Yandirova no intentó cosas, sí que intentó alguna sumisión, algún armbar, pero poca acción. De todas maneras, victoria merecida de Yandirova, que venía de perder por su pelea contra el título contra Mackenzie Dern. El problema es que con actuaciones así, yo no creo que le vayan a volver a dar una pelea por el título pronto,
pero veremos. A Tabata Ricci le corta un poquito la progresión y la pone un poquito en el nivel en el que está, pero bueno, todavía tiene 32 años, creo que tiene, y tiene tiempo para resarcirse. Eh, y ya vamos con el evento estelar. Renato Moicano contra Chris Duncan en el peso ligero. Sumisión de Moicano por Face Crank en el segundo asalto. Moicano venía de dos derrotas seguidas. Primero contra Islam Makhachev en UFC 311, donde aceptó la pelea con un día de aviso y lo sometió fácil. Y luego contra Vinil Darius en el UFC 317 por decisión unánime. Una pelea donde empezó ahí más o menos bien, pero al final Darius lo superó. Dos derrotas seguidas, 37 años, y yo creo que era una de las razones por las que la gente no lo tenía como favorito en esta pelea. Además, Duncan venía de cuatro victorias consecutivas y venía con un récord de 14-2. Pero Moicano demostró que, oye, hay niveles. Controló el strike, bastante bien, nada espectacular, pero bueno, se notaba que estaba ganando la guerra de los jabs, le estaba haciendo un poquito más de daño y ya en el segundo asalto subió un poquito la intensidad, le conectó un hook de la mandíbula y lo tumbó y ya ahí en el suelo le cogió la espalda y un poquito de ground and pound, lo dejó tocado, de hecho, antes de tirarlo ya le tenía, Duncan ya tenía la nariz sangrando, no sé si estaría rota, no, no lo creo, pero bueno, por lo menos molesta, y ya en el suelo hizo un poquito lo que quería. Moicano con 37 vuelve a ganar después de dos derrotas consecutivas, pero el reloj corre. Él ya ha dicho lo que quiere, está un poquito molesto con la UFC por haberle dado esta pelea porque, claro, Duncan no era ni un rankeado y él lleva muchos años ahí. Él ya ha dicho que lo que quiere es pelear como Benoit Saint-Denis, como Paddy Pimblett, como Dan Hooker, gente que esté en el ranking y gente que tenga un poquito de nombre. ¿Por qué? Porque le queda poco y por algo le llaman Money Moicano. Así que nada, bueno, sí, antes de cerrar quiero hacer una mención especial a una pelea de las prelims, que es lo que suele hacer Jared, pero bueno, nos ha dejado aquí solos. Me gustó mucho Alice Pereira, la Golden Girl, contra Hailey Cowan. El KO de Pereira en el segundo round, con un rodillazo en la boca, brutal. Pero bueno, aparte de esto, ¿por qué lo menciono? Porque es la peleadora más joven de todo el roster de la UFC. Tiene 20 añitos y ya va 1-1 en la UFC porque perdió en noche UFC con 19 años. Su récord profesional ahora es de 7-1 y se llevó el performance de la noche. 100.000 pavitos que con 20 años no le vienen mal. Así que bueno, recordemos ese nombre que seguro que la vemos pronto. Y nada, eso fue UFC Vegas 115, cuatro finalizaciones en el main card, un debut invicto con pelea de la noche, Moicano volviendo a ganar a los 37 y una brasileña de 20 años metiendo el KO de la noche en las prelims. Para hacer un Fight Night y muchos high, la verdad es que nos dejó cositas muy buenas. Díganme en comentarios cuál fue su pelea favorita de la noche y si quieren que hagamos un sort de alguna de las peleas, déjenmelo abajo también. Nos vemos en el siguiente, que es el UFC 327. Esto es Locos por las MMA. Nos vemos, señores.